Hola, buenos días, Dios los bendiga a todos, a todas. Hoy, viernes, el Señor nos da la fortaleza de su presencia en este día de la misericordia. Viernes de misericordia, estamos celebrando nuestro primer viernes del mes de febrero. Bendiciones a todas, a todos. Estamos celebrando a Santo Tobías. Santo Tobías, bendiciones a todas las Tobías, todos los Tobías. En el año 700 antes de Jesucristo escuchamos este caminar de este santo varón que el Señor lo llenó de gracia y bendición en el camino de la perseverancia en la oración con su hijo Tobit. Y hay de ellos dos se escribe la grande historia de este caminar del amor en el matrimonio, del amor en la familia. Bendiciones a todos. Viernes, el cuerpo lo sabe, pero ya no le interesa. Escuchamos este canto en la vida de los santos que el Señor nos regala hoy, viernes, en el Evangelio de Dios, que nos da su palabra. Ponemos atención. A ver qué canto es porque no se escucha. Desciende hoy aquí, derrama tu poder, toma este lugar, ven y haz llover, Espíritu de Dios. Espíritu Santo, arde en mí, inunda todo mi corazón con tu amor. Ven hoy aquí, Espíritu de Dios. Desciende hoy aquí, derrama tu poder, toma este lugar, ven y haz llover, Espíritu de Dios. Espíritu Santo, arde en mí, inunda todo mi corazón con tu amor. Ven hoy aquí, Espíritu de Dios. Espíritu Santo, arde en mí, inunda todo mi corazón con tu amor. Ven hoy aquí, Espíritu de Dios. Lléname, sáname, ven Espíritu de Dios. Lléname, sáname, ven Espíritu de Dios. Lléname y sáname, ven Espíritu de Dios. Lléname y sáname, ven Espíritu de Dios. Espíritu Santo, arde en mí, inunda todo
corazón con tu amor. Ven hoy aquí, Espíritu de En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Tobías en el año 700 a.C. Tobías significa Dios es bueno. Uno de los libros más agradables de las Sagradas Escrituras es la de Tobías. Si abrimos nuestra Biblia allá donde el índice nos dice que este libro de Tobías y nos indica a leerlo, pasaremos ratos verdaderamente agradables en esta lectura. Allí se encuentra lo siguiente. Tobías fue siempre un exacto cumplidor de sus deberes religiosos, siendo todavía muy joven cuando sus familiares se apartaron de la verdadera religión y empezaron a adorar a becerros de oro. Él, en cambio, nunca quiso adorar ese ídolo y era el único que en su familia iba a las grandes fiestas de Jerusalén y a adorar al verdadero Dios. Y siempre daba la 10ª parte de lo que ganaba al templo para los pobres. Se casó con una mujer de su propia religión llamada Ana. Tuvo un hijo al cual le puso también por nombre Tobías. Cuando el pueblo de Israel fue llevado cautiverio a Nínive, Tobías tuvo que ir también allá en el destierro, pero allá le concedió Dios la simpatía de los gobernantes y llegó a ocupar un alto puesto en la administración del gobierno. Aprovechó el buen sueldo que tenía para hacer buenos ahorros y prestó a un amigo suyo que vivía en una ciudad lejana los dineros que había logrado conseguir. Después hubo cambios de gobierno y el nuevo rey llamó a Sennacherib y atacó a Jerusalén, pero por milagro de Dios no pudo tomarla. Y volvió lleno de rabia a Nínive y empezó a perseguir a los israelitas que allí había. Quitó el cargo a Tobías y éste quedó en pobreza. El rey hizo morir a muchos israelitas y prohibió que los sepultaran, pues quería que los dejaran en el campo para que los devoraran los cuervos. Pero todavía era muy piadoso, pero Tobías era muy piadoso y muy caritativo. Se dedicó de noches a sepultar los cadáveres de sus paisanos. Y un día volvió a casa muy cansado de esos trabajos y se sentó junto a una pared y se quedó dormido. Y allí había un nido de golondrinas y de allá le cayó el estiércol caliente a los ojos y quedó ciego. Y así estuvo 4 años. Cuando Tobías estaba ciego, su esposa tuvo que emplearse en una fábrica de tejidos para ganarse el sustento. Y un día en ella le regalaron un cabrito. Tobías, al ir a balar el animalito, le dijo a la mujer: cuidado, no sea que te hayas robado ese cabrito. Si es ajeno hay que devolverlo, porque preferimos ser totalmente pobres que tener que quitar a alguien algo. La esposa, al oírle esto, le insultó y le dijo: ¿de qué le han servido tantos limosnas que regalabas y tantas oraciones que rezabas? Mira que ha estado tan desdichada que ha llegado. ¿A qué tan desdicha hemos llegado? Tobías, lleno de tristeza ante estas palabras, se retiró a llorar y rezaba diciendo: Dios mío, todos estos sufrimientos nos llegan por los pecados que hemos cometido. Señor, apiádate de mí, y si he de seguir sufriendo tantas humillaciones, más bien acuérdate de mí y llévame hacia ti. Un caso muy parecido, mientras tanto, allá en una ciudad lejana,
Una joven estaba también siendo humillada terriblemente, se llamaba Sara. Se había casado 7 veces, pero cada vez que se casaba, antes de que su esposo se le acercara, llegaba el demonio Asmodeo y mataba al hombre. Y un día regañó, Sara regañó justamente a una sirvienta, y ésta, para desquitarse, le dijo: que nadie vea hijos tuyos, porque eres una asesina de 7 maridos. Al oír semejante infamia, la joven Sara se fue a la azotea a llorar, y hasta le llegó el deseo de suicidarse, pero rechazó ese mal pensamiento porque aquella traía muchos sufrimientos a sus padres. Entonces oró a Dios diciendo: Señor, tú sabes que yo he hecho siempre lo mejor posible de tener un buen comportamiento. Oh Señor, si he de seguir escuchando semejantes insultos de la gente, prefiero más bien que me lleves a ti y que me saques de esta vida. Pero si crees que lo mejor es que yo siga viviendo en esta tierra, te suplico que me libres de estas penas tan grandes. Y las dos oraciones llegaron al mismo tiempo al cielo: la de Tobías, que había sido humillado, y la de Sara, que había sido insultada. Y Dios dispuso responder a estas dos plegarias, enviándoles un ángel a ayudarlos. En aquel tiempo se acordó Tobías de que el amigo Gabael, que vivía en una ciudad lejana, le debía el dinero que él le había prestado. Y llamó a su hijo Tobías y le dijo: vaya a la plaza y busque a un hombre, un buen hombre que los quiera acompañar durante el largo y peligroso viaje, y dígale que le pagaremos el sueldo dividido durante todo el tiempo que dure el viaje. Entonces envió Dios al arcángel Rafael, disfrazado de hombre, el cual se le ofreció a Tobías para acompañarlo en lo largo del recorrido. Tobías padre lo aceptó porque parecía ser una muy buena persona. Antes de que su hijo se despidiera para partir, Tobías le dio estos consejos: tu mejor tesoro será siempre tener temor de ofender a Dios y alejarte de todo pecado. Te conviene pedir siempre consejos a los que son más prudentes y bien instruidos, y debes de bendecir a Dios en todas las circunstancias. Pídele que sean buenos todos tus comportamientos y que lleguen a buen fin tus proyectos. Te aconsejo que compartas tu alimento con los hambrientos, y con y tus comodidades con los que no la tienen. Todo cuanto nos necesitan debe darlos a los pobres. No hagas a nadie lo que no quieres que te hagan a ti. Jamás te a, vengas a ocurrir casarte con una mujer que no sea de nuestra santa religión. No pierdas el tiempo, porque la ociosidad es la madre de las miserias. Haz limosna con generosidad, pero con alegría, sin echar en cara lo que regalas. Recuerda que el dar limosna libra de muchos males. Trata siempre con mucho cariño a tu madre. Recuerda lo mucho que ella ha sufrido por ti. Recuerda, si te esfuerzas por portarte bien, el Señor Dios te concederá muchos éxitos. Bendecido por su padre, emprendió Tobías a la lejana ciudad de Ragués. Acompañado por el ángel Rafael, la mamá lloraba mucho y estaba desconsolada, pero Tobías le decía: no te afanes tanto, que Dios, que nos ama y nos protege, hará que nuestro hijo logre ir y volver sin que le suceda nada malo. Al llegar al río Tigris, Tobías entró en el agua, pero un enorme pez se le lanzó a morderlo. El ángel le gritó: agarre fuerte el pez y láncelo afuera. Así lo hizo, y enseguida Rafael le dijo: ábrelo y sácale la hiel y el corazón, que nos va a ser muy útil. Tobías sacó la hiel y el corazón del pez y lo envolvió y lo guardó. Al llegar a la ciudad de Eptaná, se hospedaron en casa
del israelita Raguel, padre de Sara. La joven había orado con tanta tristeza y Tobías se enamoró de Sara. Pero Raguel le contó que el demonio había matado a otros 7 que había tratado de casarse con ella. Rafael le dijo a Tobías que podía casarse tranquilamente, pues él alejaría al demonio Asmodeo. Se celebraron las bodas muy festivamente y Tobías y Sara rezaron con fe, pidiendo a Dios que bendijera su matrimonio. Tobías le dijo: Señor, tú sabes que no me caso para satisfacer mis pasiones, sino por formar un hogar donde se honre el verdadero Dios y se practique la verdadera religión. Y Sara rezó también, encomendado a Dios su nuevo hogar. Y el ángel Rafael ató al demonio Asmodeo y lo llevó a un desierto y no permitió que le hiciera daño a los esposos. Mientras en la familia se celebraban fiestas en honor de los desposados, el ángel Rafael fue hasta donde vivía Gabael y presentándole, le recibió a Tobías. Cobró el dinero que le debía y lo trajo. Y con este dinero y con toda la herencia que los papás de Sara le dieron a su hija, se dispusieron a regresar a Nínive. Tobías y su esposa Sara volvieron a Nínive, donde los ancianos padres estaban ya muy angustiados por su ausencia. El ángel le dijo: tan pronto te encuentres con tu padre, refrígale en los ojos esta hiel de pescado. Así lo hizo el joven. Apenas su padre lo abrazó y él le refregó con los ojos la hiel, y se le cayeron unas escamas y recobró la vista y empezó a bendecir a Dios delante de todos. Tobías le dijo a su hijo: ¿qué le daremos a ese compañero tan bueno que tantos favores nos ha hecho? Démosle la mitad de todo lo que nos hemos conseguido. Pero el ángel le dijo: yo soy Rafael, uno de los 7 ángeles que están siempre delante de Dios. El Señor me envió a ayudarlos porque Él ha escuchado todas las oraciones que ustedes les han dirigido, porque eran aceptables a Dios. Por eso te permitió sufrimientos para que consiguieras mayores premios. Pero cuando ustedes rezaban angustiados, yo llevaba sus oraciones ante el trono de Dios. Y continuó diciendo el ángel Rafael: no sientas ninguna vergüenza de contar todos los favores que Dios les ha hecho. Recuerden que la limosna borra muchos pecados. La oración y al hacer sacrificios hacen inmenso bien. Los que se dedican a pecar son enemigos de la propia felicidad, pero los que se dedican a repartir limosnas consiguen muchos favores de Dios. Ellos se arrodillaron para venerar al ángel y éste desapareció. Así la familia de Tobías goza en adelante de mucha paz y felicidad, porque Dios los bendecía mucho y los ayudaba siempre. Y ellos siguieron todos siendo fieles a la santa y verdadera religión. Familias como esta, si en verdad merecen ser imitadores por todas nuestras familias. Santo Tobías, intercede por nosotros en este caminar de bendición. Dios los bendiga a todos los Tobías, que es día de su santo, y a los que no tienen el nombre de Tobías, pero que es día de sus cumpleaños. Les comparto que estamos hoy, marzo 13, retiro de mujeres. Marzo 13, retiro de mujeres. Marzo 20, retiro de varones. Les invito a todos, a todas en el Señor en este día.
Hoy viernes a las 3 de la tarde comienza el retiro de niñas en el tema de pandillas, invitándoles a todas en el Señor, en el nombre de Jesús, retiro de pandillas en niñas. 10, 10 a 15 años, 10 a 15 años, que el Señor los bendiga. Vamos al Evangelio del día a pedirle al Señor su presencia. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo la fama de Jesús se había extendido tanto, llegó a oídos del rey Herodes el rumor de que Juan el Bautista había resucitado y su poder actuaba en Jesús. Otros decían que era Elías, otros que era un profeta comparable a los antiguos, pero Herodes insistía: es Juan, a quien yo le corté la cabeza, que ha resucitado. Herodes había mandado apresar a Juan y lo había metido y encarcelado y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar, quedaban desconcertados, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a la corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea, con motivo de sus cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile les gustó mucho a Herodes y a sus convidados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? La madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió allá inmediatamente Juan junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven y enseguida mandó un verdugo que trajeron la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola y se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues ¿qué estamos escuchando hoy en la palabra de Dios que nos habla el Señor en su presencia? Cuando nosotros todos, cualquiera de ustedes adquiere una fama, se divulga, se expande rapidísimo. Una fama en la gracia es los bienes que haces, y una fama en la negatividad son los actos que hablas o dices o vives. Y también es una fama mala, pero se extiende, se proclama, se expresa. Entonces Jesús tenía esa fama de gracia y bendición y se extendía tanto, tanto, tanto que todo el mundo tenía que ver. Este es un hombre profeta que está por ahí sanando, liberando, haciendo las obras maravillosas porque tiene un corazón muy compasivo, se compadece de todos. Y en ese momento, esta forma de proclamar la enseñanza en la fama le llega a Herodes a los oídos y él confirma algo que está entre penumbras y oscuridad. Todo mundo le dice, en los rumores, es un hombre, un Juan el Bautista que ha resucitado y los poderes actúan en Jesús.
Fíjate, Juan el Bautista que ha resucitado, porque grandes obras hizo Juan, pero ha resucitado en Jesús. Entonces, esa es la forma de ellos, cual pensaban en una sucesión de los poderes a otro y que no miraban la grandeza de Jesús. Otros decían que era Elías, otros decían que era un profeta, otros decían que era un antiguo profeta comparable. Pero Herodes insistía dentro de su oscuridad y sus tinieblas. Es Juan a quien yo le corté la cabeza y que ha resucitado. Fíjate cómo lo dice. Yo le corté la cabeza, pero ha resucitado. ¿Qué quiere decir? La obra de Jesús, de Juan, es más grande que mi acto malévolo. Es Juan a quien yo le corté la cabeza y que ha resucitado. Entonces, en ese contexto se detiene el apóstol Marcos y nos narra cómo fue el suceso de la cual Herodes llegó a tal ofensa ante Dios. Bueno, pues resulta de que Herodes, que teniendo tanto poder, conforme él se sentía impune, se sentía que nadie le podría señalar sus equivocaciones, se sentía que nadie miraría sus oscuridades y sus aberraciones. Inmediatamente él pues tiene ese caminar y escuchando a Juan, Juan le decía, no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Escucha, no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Tenía por mujer a su cuñada. Y ahí miramos que esa luz de Juan no le tiene miedo a la autoridad. Tú podrás ser una autoridad, pero lo primero que eres hijo de Dios antes de ser rey. Eres hijo de Dios antes de ser ese profesionista. Eres hijo de Dios antes, mucho antes de ser ese apoderado que ahora te riges en ese caminar. No te está permitido. Y Juan le decía cuántas palabras que Herodes se quedaba conmocionado. Así como que estoy mirando una nueva vida que me están ofreciendo. Estoy mirando y entonces se quedaba desconcertado. Le encantaba escucharlo hablar y se quedaba desconcertado cuando lo escuchaba porque le gustaba cómo hablaba Juan. Es decir, me llega la luz, pero yo prefiero las tinieblas. Me llega la palabra y yo prefiero mi oscuridad. Ese era Herodes. Pero te he de decir que Herodes es el prototipo de cualquiera de nosotros que consentimos un pecado, que permitimos un pecado y que lo vamos ampliando. Fíjate de dónde pasa el pecado. Herodes que tiene ese adulterio, Herodes que tiene esa vida de desenfreno, pues se va combinando con una fiesta que por ahí tiene a motivo de sus cumpleaños y él se desvive invitando a la corte, invitando a sus oficiales, invitando a la gente importante de Galilea. Y en ese punto que hay alegrías desmedidas, donde se bebe, se baila y se exceden las alegrías, todo lo desmedido se desbarata. ¿Cuántas veces una fiesta de tu familia acabó en pleito? ¿Cuántas veces una fiesta de tu familia acabó en borracheras? ¿O cuántas fiestas de tu familia acabó en accidentes? Es que se golpearon y uno ya está en el hospital y otro lo mataron ahí mismo en la fiesta. Pues eso es lo que acaba cuando son desenfrenos, cuando no se sabe medir las alegrías. Pues Herodes, entonado con la alegría que le acompañaba de sus cumpleaños y mirando el bailar de su sobrina, escúchalo bien, de su sobrina Herodías, le gustó el baile. No se te olvide que los bailes de aquel entonces eran casi semidesnudos. Y en ese momento Herodes
No ve a su sobrina como su sobrina, la ve como mujer. Entonces todos los desenfrenos empiezan a agarrar distorsión. ¿Por qué? Porque ya está alcoholizado. ¿Por qué? Porque ya está desmedido. Y él empieza a ver a la mujer, no ve a su sobrina. Y entonces él entona una voz: pídeme lo que quieras y te lo daré, como un ofrecimiento para que me ofrezcas más. Yo te ofrezco esto, tú me estás ofreciendo algo de mirar cuál estoy viendo. Te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Y entonces esta joven no supo qué pedirle. Y su pecado de desequilibrio, su pecado lo llevó a ser asesino. Hay una situación en un meme que hace un buen tiempo yo te lo comenté aquí, y le dice que una chica le dice a otra chica: es que yo no estoy preparada para ser madre, dice una chica. Y la otra chica le dice: oye, entonces sí estás preparada para ser asesina. Y se queda así. Entonces, la consecuencia de un pecado es el caminar de un asesinato. Y aquí miramos, el pecado de Herodes fue rechazar la luz y vivir en ese concubinato, en ese adulterio. Y Dios no quiere que nadie de nosotros tenga un pecado y lo consintamos de tal manera que está provocando la muerte a tu alegría, a tu libertad, a tu paz, al espíritu de tu alma, al proceso de tu alma, provocándole la muerte. En ese momento, Herodes escucha la petición de la chica: dame en esta bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Como tanto juramentó a la gente, sus convidados, sus allegados, que en ese momento Herodes procede a hacer la ejecución. Entonces hay que tener cuidado en el consentimiento de un pecado, porque te va a llevar a la muerte. A pesar de que no sea una ejecución como lo que hizo Herodes a, ¿cómo se llama? A Juan el Bautista, si es una ejecución a la gracia que el Señor te da. Y por eso mismo escuchamos esta gravedad. Dios sigue dándole la luz cuando escuchaba predicar a Herodes. Dios sigue dándole el mensaje cuando Juan no se dejaba callar y le mencionaba su equivocación. Podrá ser el rey, podrá ser la autoridad, podrá ser la máxima expresión, pero ante Dios no te está permitido, no te está permitido. Porque Dios es más grande que todos tus puestos y que todos tus honores. Así que hay que mirarnos. Si nuestro pecado nos está llevando a la muerte, cuidado, porque estamos siendo encadenados, estamos siendo atados por ese pecado que sensualmente empieza a ser atadura. Bueno, pues hermanos, hoy es viernes 7 de febrero. Que el Señor nos dé esa fortaleza para ser testigos de su amor. El Señor esté con vosotros y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hoy viernes tenemos este primer retiro de pandillas, que es de niños de 10 años a 15, 10 niñas de 10 años a 15. Y te invito, todavía tienes tiempo de apuntar a tu chica. Y el próximo viernes retiro de niños de pandillas. Bueno, pues te invito también a que tengas detalle. Retiro de mujeres, 13 de marzo. 13 de marzo, retiro de mujeres. 20 de marzo, retiro de varones. Te invito en el nombre de Jesús para que vayas alistándote como ¿cómo se llama? A tus vacaciones. Todo lo pones anticipadamente organizado. A ver,
Si es un fin de semana, a ver qué voy a hacer, a dónde dejo mi mascota. Puedo pedir permiso en el trabajo. Voy a adelantarme a pedirlo. Cuando tú comienzas a dar pasos y a orar, a dar pasos y a orar, voy a ir a pedir permiso en mi trabajo, voy a ver que mi hermana llevarle mi mascota, voy a mirar que todo el fin de semana voy a dejar de comida en la casa para que tenga. Cuando tú comienzas a dar pasos y a orar, entonces estás permitiendo al Dios que todo lo puede que actúe. Cuando tú de tajo dices no quiero, pues no se va a dar. Y vas a caer en consecuencia, como lo que Herodes vivió, en un precipicio donde no pudo detenerse, resbalándose hasta el fondo de sus intenciones. Y eso no queremos nadie. Que digas, Padre, pero es que creen que con un retiro yo me voy a convertir. No, con un retiro comienza la conversión. El resto nos toca sostenernos en esa conversión. Así que te invito, hermanos. Tenemos estos retiros en el margen de este mes y el próximo mes en la bendición del Señor. Aquí en esta parroquia de Cristo Rey Nuestra Señora del Carmen, diócesis de Veracruz Puerto. ¿Por qué te digo Veracruz Puerto? Porque habemos 8 diócesis en todo el estado de Veracruz. En todo el estado de Veracruz somos 8 diócesis. Nosotros somos en la ciudad del puerto de Veracruz. Dios los bendiga, hermanos. Feliz viernes para todos. Bendiciones. Los quiero. Bye.